Historia 1. Esto sucedió cuando tenía 12 años, una edad lo suficientemente madura para ser consciente de lo que me rodeaba y tener una buena sensación de peligro, pero también una edad que atraía ciertos tipos de extraños. A pesar de esto, vivíamos en un vecindario bastante concurrido. Estábamos en una calle sin salida, cerca de una reserva natural. Frente a nosotros había un sumidero y si cruzabas la reserva te encontrarías con un pequeño parque comunitario. Era un sábado por la noche y se celebraba un mini carnaval en el parque. Como no estaba haciendo nada con mis amigos, mi mamá me sugirió que fuera a ver el carnaval. Ella no era el tipo de mamá que les dice a sus hijos que no salgan después del anochecer. Siempre me permitía hacer lo mío, así que decidí ir. Crucé el bosque con una linterna y finalmente pasé la cerca que llevaba al parque. Vi atracciones del carnaval por todas partes. Una noria, una mini montaña rusa, algunas de esas grandes atracciones giratorias y por supuesto puestos de comida y juegos de carnaval. Era bastante tarde y no había mucha gente. También había una gran carpa de circo con rayas rojas y blancas, donde vi entrar algunas personas. Asomé la cabeza adentro y vi 4 filas de personas en la audiencia, y en el mini escenario había 3 payasos realizando trucos. Uno en un triciclo, otro haciendo malabares y el tercero simplemente bailando. Uno de los payasos que bailaba notó que asomaba mi cabeza y se acercó agitando su dedo índice, señalándome para que me acercara o subiera al escenario. Realmente no sabía qué hacer, pero sabía que no quería hacer ninguna de las dos cosas, así que me alejé. Me encontré con un amigo en uno de los juegos de carnaval y nos entretuvimos. Estuvimos juntos aproximadamente media hora. Pronto, el carnaval cerró y la gente comenzó a irse. Me despedí de mis amigos y me dirigí de regreso hacia el bosque. Estaba cerca de la cerca, cuando escuché pasos detrás de mí. Era uno de los payasos, el mismo que me había saludado antes, preguntándome si quería ver el área detrás del escenario de la carpa del circo y algunas cosas interesantes que los invitados no podían ver. Le dije que no muy rápidamente y caminé hacia el bosque, mirando hacia atrás cada pocos segundos para asegurarme de que no me siguiera. Cuando estuve seguro de que no estaba siendo seguido, empecé a correr. Un poco antes de sentirme completamente seguro, lo escuché de nuevo. Esta vez me sentí aún más asustado. Me volteé y vi al mismo payaso emergiendo de la oscuridad hacia la luz de mi linterna. Estaba lo suficientemente cerca y le lancé la linterna y corrí hacia mi casa. Lo escuché persiguiéndome hasta que llegué a un camino visible y luego dejé de escucharlo cuando me acerqué a mi hogar. Estaba respirando como si hubiera corrido una maratón cuando llegué a mi casa y mi mamá, por supuesto, notó esta agitación. Aunque no quería contarle lo que había sucedido, le mentí diciendo que había corrido todo el camino de regreso. Después de eso, nunca volví a ver al payaso. Historia 2. Hasta los 14 años, siempre tuve miedo a los payasos desde que fui recibido por primera vez por uno a los 5 años. En una feria del condado, en una fría noche de martes de noviembre, durante las vacaciones, mis padres estaban afuera y mis hermanos habían salido esa noche. Mi amigo, a quienes todos llamábamos B, quería venir para que pudiéramos caminar hasta la feria, que estaba a un par de cuadras de distancia. Así que caminamos hasta allí, y resultó que estaba en un gran estacionamiento vacío. Jugamos algunos juegos del carnaval y luego nos encontramos con un payaso. No hablaba, solo sonreía, daba vueltas y hacía movimientos tontos con las manos. Parecía más un mimo que un payaso, y se acercaba a nosotros cada pocos segundos. Vi y yo nos fuimos.
Le di una palmada en el hombro y nos alejamos. Eso fue raro, le dije a Vi. Más espeluznante que raro, dijo él. Estábamos caminando de regreso a mi casa por las tranquilas aceras del vecindario en esa noche de martes, cuando escuchamos algo detrás de nosotros. Eran unos pasos. Giramos, pero no vimos a nadie. Esto continuó durante unos minutos más. Vi dijo que estaba asustado y que se iba a su casa, pero lo convencí para que se quedara conmigo y pasara el rato en la mía. Honestamente, porque yo también tenía miedo. Ahora estábamos seguros de que no nos estaban siguiendo. Llegamos al frente de mi casa, busqué en mi bolsillo, saqué mi llavero y comencé a buscar la llave correcta entre las tres en la oscuridad. Fue entonces cuando me empujaron y me di la vuelta. Había un payaso escondido entre los arbustos del vecino de al lado y nos estaba mirando. Cuando se dio cuenta de que lo habíamos visto, salió de los arbustos y comenzó a caminar hacia nosotros. Comencé a entrar en pánico mientras probaba cada una de las tres llaves, hasta que finalmente la puerta se abrió. Entramos y cerramos la puerta detrás de nosotros. Llamé a mis padres de inmediato. Nos dijeron que nos armáramos y nos escondiéramos arriba. Subimos a la habitación de mi hermano pequeño y miramos por la ventana. Allí estaba el payaso, parado en nuestro camino de entrada, mirando hacia la ventana, como si nos estuviera esperando. Cerré las persianas y ambos nos agachamos respirando pesadamente y entrando en pánico. En 10 minutos se había ido. Supongo que se dio por vencido, o al menos eso creíamos, porque quién sabe, podría haber estado escondido en algún lugar de la propiedad toda la noche. Simplemente estoy feliz de que llegamos a casa a tiempo. Historia 3. Si has visto las noticias últimamente, sabrás que ha habido muchos informes de payasos que atrajeron a niños al bosque. Fui uno de los primeros en experimentar esto y fue absolutamente aterrador. Quiero permanecer en el anonimato por el momento en caso de que el payaso descubra quién soy. Esto es lo que pasó. Tengo 14 años y vivo en un pequeño pueblo de Carolina del Sur. El pueblo tiene una población de alrededor de 130 personas. El verano casi había terminado y tenía un trabajo de temporada en el almacén de madera local. Era un excelente lugar para trabajar. Ayudaba a los clientes a cargar madera en sus vehículos. Un trabajo bastante tonto, que me sirvió además para mantenerme en buena forma física. La mejor parte es que mi casa estaba exactamente a 1 milla de distancia, caminando hacia y desde el trabajo. Este fue un largo día, que pasé acarreando, moviendo madera y trabajé. Estaba prácticamente completo. Eran alrededor de las 9:30 de la noche, cuando comencé a caminar a casa. La luna apenas comenzaba a iluminar el camino y el sol se había puesto completamente debajo de las colinas. No hay otras casas entre el almacén de madera y mi casa. Nuestro pueblo es muy rural. El camino a casa tiene colinas que alcanzan un pico lo suficientemente alto que no puedes ver lo que hay al otro lado hasta que llegas a la cima. El camino es delgado sin arcén, pero está recién pavimentado. Los árboles apilados uno por uno detrás del otro en una fila y la vegetación es espesa con algunos senderos de caza que salen al camino y los grillos y las ranas suenan como una orquesta. El camino a casa suele durar unos 30 minutos. Lo he hecho tantas veces que me entretengo con música. Esta noche me puse los auriculares, algunas canciones y estaba a medio de camino a casa cuando escuché lo que sonó como una carcajada aguda de risas que me decía algo en voz alta. Me saqué los audífonos, me detuve y pensé que tal vez era parte de la música, pero algo no encajaba en la canción. Me quedé ahí inmóvil, buscando escuchar el mismo sonido nuevamente. Sin embargo, el croar de las ranas era tan fuerte que ni siquiera se podía escuchar un grito. No pensé nada y caminé a casa. Al día siguiente comencé mi turno a las 2 de la tarde.
Comencé mi caminata hacia el trabajo alrededor de las 1:30. Nada estaba fuera de lo común, era un hermoso día. Por lo general, me miraba los pies y pateaba las piedras que veía. Hacerlas saltar sobre el pavimento fresco era extrañamente satisfactorio. Pateó una piedra, saltó por el pavimento y aterrizó junto a algo extraño tirado en la tierra al costado de la carretera. Parecía una bola roja brillante. La recogí, le di un poco de presión y chirrió. De inmediato, supe que era una nariz de payaso. Me dije a mí mismo: ¿qué diablos está haciendo esto aquí? Lo guardé y lo llevé al trabajo para mostrárselo a los demás miembros del personal. Incluso me lo puse y le di algunos bocinazos. Me reí un poco y al turno siguiente, como de costumbre, alrededor de las 9:30, marqué mi salida y comencé mi larga caminata a casa. Olvidé mis auriculares en casa, por lo que no pude escuchar mi música habitual. De camino a casa, pude distinguir una imagen tenue de una figura a unos 150 metros que parecía ser un ciervo parado en medio del camino. Era difícil de distinguir, ya que la niebla cubría los terrenos y la luz de la luna no apuntaba hacia el animal. Cuando me acerqué a 100 yardas, debe haberse asustado. Pude ver un contorno aproximado corriendo de regreso al camino del bosque. No sabía que esto no era un ciervo, sino que algo más sádico. Pasé por el lugar en el que el ciervo había regresado al bosque mientras caminaba. Escuché pasos a unos 20 metros detrás de mí. Pensé que esto era extraño, ya que nunca había visto un ciervo regresar a la carretera una vez que se asustaban. Antes de que pudiera mirar hacia atrás, escuché: ¡Hey! Giré la cabeza para ver a un payaso parado en medio de la carretera con las manos detrás de la espalda. Vestía pantalones holgados y una camisa holgada que obviamente estaba destinada a ser un disfraz de payaso. Pero estaba muy sucia, tan sucia que los colores se desvanecieron en manchas. Su maquillaje le corría por la cara y sus ojos eran negros. Inclinó la cabeza hacia un lado y dijo: «¿Tienes algo mío? Lo necesito de vuelta». Soltó una pequeña risa después de hablar. «Yo no tengo nada tuyo», dije, mientras comenzaba a caminar hacia atrás. Mi casa todavía estaba a 1/4 de milla de distancia, y fue entonces cuando la situación pasó de extraña a aterradora. Dijo: «Bueno, entonces si no tienes mi nariz, voy a necesitar la tuya». Sacó algo detrás de su espalda, y no voy a mentir, parecía un machete. Me di la vuelta y con todas mis fuerzas salí corriendo por el medio del camino. Podía escuchar sus pies descalzos corriendo. No miré hacia atrás, porque podía encontrarme las hojas de lo que supuse eran 2 machetes arrastrados por el asfalto. Estaba en muy buena forma, pero aún podía escuchar sus pasos haciéndose más fuertes y se estaba acercando rápidamente a mí. Incluso dejaba escapar una pequeña risita que alimentaba mi adrenalina aún más. Mis pulmones comenzaron a arder. Comencé a llegar a la cima de la colina y en ese momento podía escucharlo casi justo detrás de mí, casi tocándome. Y luego de la nada, un camión llegó a la cima de la colina con sus faros brillando sobre mí. Agité mis brazos con puro pánico. Se detuvo. Rápidamente, miré detrás de mí y no vi nada. Ningún payaso. Le conté al hombre del camión lo que pasó y él llamó a la policía. Nunca haré esa caminata de nuevo. No tengo idea de cómo llegó el payaso a ese lugar y por qué me esperó. Nunca he visto ningún vehículo estacionado allí, ni hay otras casas, además de la mía en millas. Esta fue mi peor pesadilla hecha realidad. Ahora descubrí que esto le está sucediendo a más personas. ¿Payasos que se esconden en el bosque y acechan a la gente? ¿Es esto una secta? ¿Un grupo de payasos aterradores con el objetivo de aterrorizar a la gente? No tengo idea, pero sí sé que nunca podré caminar en la oscuridad o volver a ver payasos de la misma manera.